Sean todos bienvenidos y vamos a comenzar, a seguir estudiando esta carta. Pues ya tuvimos una introducción sobre la libertad que tenemos en Cristo, que fue la conferencia. Y en mi estudio personal, que yo estaba publicando también en YouTube, yo llegué a exponer todo el capítulo 1, solo me faltaba el versículo 24. Así que quiero continuar con ustedes este estudio. Desde Gálatas 1, capítulo 1, versículo 24. Y vamos a estudiar hasta el versículo 3, hasta el versículo 4, del capítulo 2. Entonces, pueden ir buscando Gálatas capítulo 1, versículo 24. Y vamos a leer en primer lugar. Dice así, Gálatas 1, versículo 24. Y glorificaban a Dios en mí. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Vamos a tener una palabra de oración para que nos guíe y podamos entender y nos sea de bendición estas escrituras. Padre Celestial, gracias por esta palabra tuya. Te pedimos, Señor, que tú nos hagas entender, no solamente con los ojos de la mente, sino con todo nuestro ser y también seamos edificados, Señor, espiritualmente, y que nos sirva para nuestro día a día. Gracias por todo lo que vas a hacer y lo que haces en nosotros. En nombre de Cristo Jesús. Amén. En muchas iglesias, hoy en día, no saben y no predican lo que es realmente el evangelio. Es una palabra, solo una palabra, que puede definir todo lo que es la Biblia. El evangelio son las noticias de Dios para los pecadores. Por eso está escrito la Biblia, para que nosotros entiendamos. Pues por eso Dios usó hombres de todas las épocas para escribir con la gramática nuestra y que sea sencillo de entender para que nosotros entiendamos. ¿Y qué dice? Dice del Evangelio, para que nosotros al leer las Escrituras entiendamos que nosotros estamos aquí en las Escrituras para que nos beneficie a nosotros. Por eso Dios condescendió y escribió este libro que sea entendible para con nosotros. Pero hay muchas religiones que agarran este libro y enseñan, pero lo distorsionan todo. Y una forma de ver lo que distorsionan es que no explican bien y no viven lo que es el evangelio. Y por eso muchas iglesias están desviadas, como esta iglesia, este grupo de hermanos a los cuales Pablo les escribe en la carta de Galacia. No están sabiendo lo que es el correcto evangelio. Y es un peligro para las iglesias el no saber lo que es el evangelio. Y es un peligro para las iglesias sanas también, pues esta iglesia era una iglesia sana, pero luego se corrompió. Entonces es un peligro para las iglesias sanas el no saber y el no defender lo que es el verdadero evangelio. Por eso nosotros, cada uno de nosotros que forma parte de la iglesia, tenemos que saber muy bien lo que es el evangelio para no vivir otra cosa que no sea el verdadero evangelio. ¿Y cómo nosotros nos damos cuenta entonces que sabemos el verdadero evangelio? ¿Y cómo sabemos cuáles son las características de uno que vive y sabe lo que es el verdadero evangelio? Y vamos a ver esto en esta sección que vimos. Vamos a ver
unas características de quiénes son los cristianos consecuentes, es decir, los cristianos fieles verdaderos que sí viven el Evangelio. Vamos a ver unas características de quiénes son esos verdaderos cristianos que sí viven el Evangelio. Primera característica es que glorifican a Dios. Versículo 24 del capítulo 1 dice, y glorificaban a Dios en mí. Aquí Pablo estaba hablando de algunos hermanos en Judea, que estaban en algunas iglesias de Judea. Y Pablo dijo que ellos, al ver mi testimonio y al ver que yo predico el evangelio correcto, a ver si pueden ver eso en el versículo 23, estos hermanos, al ver eso, glorificaban a Dios por causa de lo que Él, Dios, hizo en la vida de Pablo. Y al decir esto, tiene algunas implicaciones. Primero, al decir esto implica que estos hermanos de Judea estaban creyendo lo que Pablo creía en el Evangelio de la gracia, que vamos a ver ahora que los de que estaban en este libro, en los hermanos de Galacia, no creían el mismo Evangelio que Pablo. Pero estos hermanos de Judea sí creían. ¿Y qué era lo que le hacía glorificar a Dios? ¿Qué era? Estuvimos viendo que era el testimonio de Pablo y que creía el Evangelio. Pero vemos que le hacían glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque sabían que el Evangelio obró en Pablo de tal manera que él cambie. Y por eso glorificaban a Dios. Entonces ellos entendían que el Evangelio es algo grandioso, que el Evangelio es algo poderoso, que el Evangelio es solo una obra de Dios, solamente y totalmente de Dios. Por eso toda la gloria se lleva a Dios y no Pablo. Él no tuvo que hacer algo para ser salvo, no, o si no, se compartiría algo de gloria con Dios. Mirá que yo gané la carrera, pero ¿saben qué? Otro en auto me ayudó. Yo me subí al auto y me llevó hasta ahí, me dejó y seguí corriendo. Pero gané yo me llevo la gloria. No, el otro también participó en llevarle y hacerle ganar la carrera. En el caso de Dios, no, Dios fue el que corrió e hizo todo, no recibió ayuda de nadie. Él hizo todo para que nosotros seamos salvos. Y por eso daban gloria a Dios, pues Dios es el autor y el consumador de la obra divina que hizo en Pablo. Y por eso le daban gloria, porque conocían lo que era el Evangelio, que es algo de gracia que recibió Pablo, es de Dios. ¿Entendieron entonces? Glorificaban a Dios, pues Él se lleva toda la gloria. Y eso coincide con lo que es el Evangelio. Entonces sabían lo que era el Evangelio. Otra cosa, por otro lado, ellos glorificaban a Dios porque ellos estaban en comunión con el Dios del Evangelio. Ellos por eso glorificaban en Dios. Cosa que los de Galacia no. Los de Galacia estaban confiando en sus méritos y por lo tanto se habían desligado de Cristo. Habían caído de la comunión con Dios. Habían caído de disfrutar esa gracia y por lo tanto no podían glorificar a Dios de corazón. Capaz que obligadamente algunos al leer la Escritura decían, yo tengo que glorificar a Dios. Y decían, gloria a Dios. Pero su corazón estaba lejos de Dios, pues se habían desligado de la gracia de Dios. Pero estos hermanos, no, estos glorificaban a Dios por causa del Evangelio. Por eso, algo natural pasaba en ellos. Lo natural es, daban gloria a Dios. ¿Por qué? Porque estaban en comunión con Dios. Y Él les daba el poder de decir, gloria a Dios. Les voy a dar un ejemplo para que me entiendan. Es natural que el árbol crezca cuando recibe energía del sol, energía solar, y cuando está en una tierra fértil, que llueve en la tierra, entonces la tierra puede absorber bien el agua y estar bien fértil y hace también, con ayuda de la energía solar, que el árbol crezca.
Entonces, es natural que el árbol va a crecer si recibe energía externa. Lo mismo es natural que el creyente va a glorificar a Dios, va a hacer todas las buenas obras si él está confiando en el poder de Dios. Y eso le da energía para vivir y hacer los frutos correctos en la vida cristiana. Y resumidamente, esa energía es el Espíritu que Dios da al creyente cuando está confiando. Dios ya dio una vez por todas el Espíritu al creyente, pero a veces el Espíritu se contrista con el creyente, pues no está creyendo y confiando en el Evangelio, cosa que pasaba con los hermanos de Galacia. Por eso ellos, los de Galacia, no estaban experimentando lo mismo que habían experimentado cuando creyeron el Evangelio por primera vez. En ese momento ellos tenían frutos y tenían obras milagrosas y predicaban y Dios estaba con ellos y ellos disfrutaban, tenían libertad. Pero una vez que perdieron esa comunión, perdieron de confiar en el poder total de Dios, fruto de lo que Él hizo en la cruz, allí ellos empezaron a marchitarse. Entonces es natural que un creyente crezca cuando está en comunión con la energía del Evangelio y el Espíritu nos va a hacer crecer. Por ejemplo, también es natural que cuando alguien tira una miga de algún alimento en el suelo, es natural que unos minutos después vengan las hormigas y coman eso. Una vez yo maté una viborita así chiquita allí en el baño del Sheraton y mi mamá llevó para allá afuera. Al otro día solo estaban los esqueletos de la víbora. Le habían comido todos los insectos, las hormigas, no sé qué otro animal. Pero es así. Es natural que si vos dejas algo en la intemperie, un alimento, va a venir al otro día, ya esa comida ya no va a estar. Pero así también es con el creyente. Es natural que si vos estás disfrutando de la gracia de Dios solamente por la fe, es natural que el creyente no va a estar perturbado por otros hermanos, supuestamente hermanos, que te digan, vos estás mal con Dios. No, el creyente que está confiando en la gracia de Dios, naturalmente no va a dejar ser perturbado por otro que le diga que está mal con Dios. Pues él ya sabe que está bien con Dios y el Espíritu mismo es el que le da testimonio y fuerza para no someterse a otra clase de personas que le quieren rebajar su estatus delante de Dios. Y eso vemos clarito aquí. Entonces, hermano, tú también debes vivir por el Evangelio y así vas a crecer en la vida cristiana y vas a estar seguro que nada, nadie, ni ninguna circunstancia o cosa te podrá separar del amor y el poder de Dios. Vamos a seguir leyendo. Esa era una característica de los hermanos que están en comunión con Dios. ¿Cuál es una característica? Que dan gloria a Dios naturalmente, pues el Evangelio le está dando las fuerzas. Otra característica de esos hermanos fieles que están viviendo por el Evangelio, solamente viviendo por la fe en la obra de Cristo en la cruz, otra característica es que ellos están apoyados en la revelación correcta de Dios y no en una revelación distorsionada por hombres. No, ellos interpretan las Escrituras correctamente al interpretar el Evangelio correctamente. Ellos están apoyados en la revelación de Dios sobrenatural que hizo escribir estas palabras, pues saben lo que es el verdadero Evangelio. Y ellos tienen la interpretación del Evangelio correcta, sin dudas. Y esto vamos a verlo en el versículo 1 al 3. Dice así, el versículo 1 del capítulo 2 de Gálatas. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. El después, cuando dice aquí el después, se refiere a que está hablando a algo temporario
en una línea cronológica antes y después. Eso es una línea cronológica que se pone esos términos, antes y después. Pero aquí va a hablar algo después. Y dice, después de 14 años. Dice, él estaba hablando que primera vez fue a Jerusalén porque le llevó, en Hechos dice, porque le llevó Bernabé para que le conozca al apóstol y para que le enseñe lo que Dios está obrando en Pablo al apóstol Pedro y para que algunos hermanos sepan de este nuevo apóstol que es Pablo. Pero Pablo dijo antes que él fue allá a Jerusalén antes, el primer viaje, pero no fue para que él se asegure de que sí él era un verdadero apóstol. Él no fue por primera vez a Jerusalén para que los apóstoles le digan, si vos predicaste el verdadero evangelio y sos apóstol. No, él no fue para eso, pues él ya lo sabía que era, él no tenía duda. Por eso en el primer viaje a Jerusalén, él fue consciente de lo que ya era. Uno que predicaba el correcto evangelio a los gentiles y que era un apóstol que recibía revelación directa de Dios. Y él fue seguro. Pero los de Galacia, por causa de otros judaizantes que se decían convertidos, le dijeron los hermanos de Galacia, no, Pablo se fue a Jerusalén para que él allá sea visto por los apóstoles y para que él saque un prestigio de que anda con los apóstoles y para que luego venga y predique otro evangelio. Él fue allá por fraude, se fue a Jerusalén. Esto era lo que decían los de Galacia. Pero Pablo dice, no, yo fui la primera vez porque yo en realidad no necesitaba, sino que fui para estar un buen tiempo con los hermanos y también para que ellos sepan y la gente sepa que yo predico el mismo evangelio que predica estos apóstoles. Por eso fui el primer viaje. Y ahora dice, y después de eso encima él se fue a otras ciudades. Entonces, después de que él se fue a Jerusalén y a otras ciudades, ahora está el después. Después, pasados 14 años, miren, todo este tiempo, 14 años, ahí sí subí de nuevo a Jerusalén. Con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero durante esos 14 años, Pablo seguía predicando el evangelio a los gentiles y en sí no estaba dependiendo de los apóstoles de allá. Y vean, esto era porque Pablo pone su historia. Hay análisis de formas retóricas de personas que se defienden con la retórica. Y algunos dicen que Pablo usó acá el narratio, defenderse de acuerdo a una narración histórica. Esto pasó así, y yo hice esto, entonces ustedes tienen que ver los hechos y comprobar que yo estoy cierto. Este es el argumento narratio que algunos dicen que Pablo está haciendo aquí. Con que lo que él dice concuerda con lo que él hizo. Y bueno, aquí vamos a ver también que menciona a Tito. Es algo importante, porque Tito va a ser alguien que luego en el versículo 4 de capítulo 2 va a tener una importancia en lo que Pablo quiere mencionar. Tengan eso en mente. Vamos a seguir en el versículo 2 y dice, pero subí según una revelación, dice. Entonces Pablo también, queriendo defenderse de los de Galacia, dijo, yo subí a Jerusalén, pero no fue por fraude, no fue para codearme con los apóstoles para que ellos digan que yo estoy haciendo bien y eso, y para después predicar otro evangelio. No, yo no fui para hacer fraude allá, porque yo subí según la revelación de Dios mismo. Dios me dijo que vaya a Jerusalén. Y se cree, y bueno, es más coherente, yo no soy dogmático aquí. Se cree que aquí Pablo subió a Jerusalén por revelación para ir al concilio de Jerusalén. Ahí se estaba debatiendo si los gentiles pueden ser salvos, aunque no sigan la ley del judaísmo, que es circuncidarse, seguir las dietas judías y otras cosas que hacen los judíos. Entonces Pablo dijo aquí, según la interpretación de la mayoría,
Yo fui por la revelación de Dios mismo que me dijo, y porque, bueno, todos estuvieron de acuerdo, que tenemos que debatir este asunto, que estaban diciendo que la salvación se gana también por seguir los ritos judaicos. Entonces, yo subo a Jerusalén por revelación para aclarar esto con todos los apóstoles y con otros grupos que van a ir allá, y vamos a aclarar esto ya. Y Dios estuvo con Pablo y estuvo con los apóstoles y aprobó que se haga este concilio, según este pasaje, para que quede bien claro para todo el mundo y para nosotros también, que no es por el seguir las leyes judaicas u otro tipo de leyes que se alcanza la salvación, sino solamente por la fe en la obra de Cristo Jesús en la cruz. Por eso Pablo dijo que subí según una revelación también, para que no le digan, vos subiste porque querías ahí entrometerte con ellos y predicar lo que vos siempre querés predicar, a los gentiles encima, otro evangelio. Pero Pablo dice que no, ellos estaban siendo mal vistos. Y los gentiles, dicho sea de paso, los gentiles son los que no son judíos. Todos los que no son judíos son los gentiles. Los judíos son los que nacieron de Abraham. Ponele hace 4.000 años antes de nosotros, creo, y 2.000 y algo, o 3.000 años antes de Jesús. Y Dios hizo un plan con Abraham, de ahí, de la descendencia de Abraham, y van a nacer todos los judíos. Y bueno, y en esa época ya también había una distinción. Nosotros somos de Israel, somos judíos, y los gentiles son los otros. Y bueno, y entonces, el evangelio era para todos, no solamente para los judíos, sino para los gentiles también. Pero los judíos, como eran orgullosos, decían, no, pero nosotros nos circuncidamos, nosotros estamos haciendo muchas cosas, y ahora los gentiles pueden ser salvos y no hacer lo que nosotros hacemos. No, ellos si quieren vivir la vida cristiana también tienen que ser como nosotros, tienen que entrar al pueblo judío y hacer lo que nosotros hacemos, circuncidarse, comer las dietas judías, no comer porco y otras cosas, y así nosotros podemos vivir bien y crecer en la vida cristiana. Pero fíjense esto era el problema de estos hermanos de Galacia. Miren, aquí ellos sabían el resultado del concilio, que Dios aprobó que vayan. Estos sabían que ya fue un veredicto que un gentil, para ser salvo, no es necesario que siga las leyes judaicas. Los hermanos de Galacia sabían esto, pues según la interpretación de la mayoría, y yo también, creemos que ya se había dado el veredicto que la salvación es solamente de gracia y no es necesario seguir las leyes judaicas. Esto estaba claro. Pero los hermanos de Galacia sabían esto. Lo que no sabían, y de ahí se saca que ellos no sabían el evangelio, bien, lo que no sabían estos hermanos de Galacia era que no solamente no es necesario seguir la ley para ser salvo, sino, y lo que no sabían, no es necesario seguir las leyes judaicas para crecer en la vida cristiana tampoco. Ellos decían, los de Galacia, no, sí, ya sabemos que si no sigue la ley judaica no pasa nada, es salvo de gracia, es el evangelio, claro está. Por eso nosotros, los fariseos, nos convertimos al cristianismo, te iban a decir, porque es por fe en la obra de Cristo. Lo que no estamos de acuerdo, Pablo contigo, que no sabemos si sos un apóstol, estaban diciendo así, es que vos decís que ellos no tienen que hacerse judíos para crecer en el cristianismo. Ellos no tienen que seguir los ritos, entonces, ¿cómo van a crecer en el cristianismo? ¿Cómo se van a perfeccionar si no hacen lo que por siglos y décadas los judíos estaban haciendo para poder crecer? Entonces, si ellos piensan así, están distorsionando el evangelio realmente. Pues para santificarse es necesario el evangelio, es necesario la fe sola en el evangelio y no una fe sola en el evangelio más
mi proceder para hacer algo y ayudar al Evangelio para crecer en la vida cristiana. No, porque, o si no, la carrera estaría conformada por mi desempeño y el desempeño de Dios. Pero no es así. Es por el Evangelio que el cristiano vive, se perfecciona en la vida cristiana y a la vez eso le hace obrar bien en la vida cristiana. Pero los ritos judaicos están a la opinión de cada uno. Si uno quiere hacer rito judaico, que lo haga. Pero si es gentil, no es necesario para santificarse tampoco. Pero más adelante vamos a ver que inclusive si estos hermanos de Galacia pensaban que no era necesario el rito judaico para la salvación, pero sí era necesario para santificarse, Pablo va a decir, si vos decís que el rito es válido para santificarse, entonces tenés que hacer todas las leyes también. Porque en Israel no era solo los ritos judaicos, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, haces esto, para vos vivir ahí. Entonces, si vos querés perfeccionarte en la vida cristiana, al circuncidarte, también vas a tener que hacer todas las obras, vas a tener que cumplir todo. No, ahí no está la fuente del Evangelio, ahí estás dejando el Evangelio al lado de tu propio desempeño y no poniendo en lugar la fuente todopoderosa, y por eso toda la gloria se lleva Él y no yo, para también el perfeccionamiento en la vida cristiana. Y eso era lo que ellos no entendían bien, y Pablo por eso escribe toda esta carta. Van a ver Gálatas 3, Gálatas 5 sobre el Espíritu obrando solamente por la fe en el Evangelio, y de ahí vamos a tener todos los frutos y no por nuestro desempeño separado del Evangelio, no. Y por eso vamos a seguir viendo el otro versículo. Mas ni aun Tito, dice versículo 3, creo que me salté una parte del versículo 2, entonces, pero lo digo rápido por el tiempo. Versículo 2 dice, subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el Evangelio. Entonces Pablo dijo, yo subí por revelación. ¿Y saben por qué? Ahí cuando fui a Jerusalén les hablé a los apóstoles y que yo predico el Evangelio a los gentiles. ¿Saben por qué? Porque eso va a servir de testimonio, va a servir para establecer bien firme que yo predico el correcto Evangelio, y para que todos vean que yo trabajo en conjunto con los apóstoles, que también predican mi mismo Evangelio. Y entonces Pablo no fue allá para que ellos le confirmen que él predica el Evangelio, sino fue para que los otros vean que todos están predicando el correcto Evangelio allá a Jerusalén y a los gentiles, a los que no son judíos. Pero Pablo, cuando decía esto, yo predico a los gentiles, los otros, los judaizantes, los judíos, que no creían como Pablo, decían, ¿por qué tiene que haber un evangelio para los judíos y un evangelio para los gentiles? ¿Por qué Pablo hace esta distinción si el evangelio es el mismo y creemos que es el evangelio que dicen los apóstoles? ¿Por qué él dice, ahora tiene la autoridad de decir, yo tengo el evangelio a los gentiles, cosa que Pablo no? Porque Pablo tiene el evangelio a los judíos. Entonces, ¿hay dos evangelios distintos? Se podrían estar preguntando estos judaizantes. Pero no, Pablo fue y habló con los apóstoles diciendo que predican el mismo evangelio, y sabemos que en el concilio, ahí donde fue, se dijo cuál era el evangelio. Por la sola gracia seremos salvos, pues ni nosotros ni nuestros antepasados pudieron seguir ese peso horrible que era el peso de la ley. Vean allá en Hechos 15 que se dijo eso. Y clarito, aquí Pablo deja en constancia que el evangelio que predica a los gentiles, donde no pone la ley para que sean salvos, ni la ley de los judíos como la circuncisión, ni ningún tipo de ley, es el mismo evangelio que predica a los judíos. Tanto el apóstol Pablo o Pedro, es el mismo evangelio, que no es necesario seguir ninguna ley. Y ahora aclara en esta carta que tampoco es necesario para el perfeccionarse. Gálatas 3 dice que ellos
se olvidaron de la cruz de Cristo y querían perfeccionarse en la carne y no como cuando creyeron por primera vez por el Espíritu. Ellos ahora dejaban a un lado la fe y querían perfeccionarse al cumplir la ley solamente. Hacer esto, esto. Esto era el pensamiento de otros que le hacían tener a los de Galacia. Miren, decían así: un cristiano tiene que perfeccionarse, ¿no? Yo sé que ustedes tienen el deseo de perfeccionarse. Bueno, miren, yo les digo cómo perfeccionarse. Miren, tienen que hacerse judíos primeramente y claro, tienen que amar a sus prójimos, seguir todo esto, pero no daban énfasis en cómo hacer. No daban énfasis en el evangelio gratuito de Dios para vivir la vida cristiana. Por lo tanto, ellos estaban queriendo perfeccionarse realmente no por la fuerza externa, sino por su propio desempeño. Y acuérdense, si uno tiene fe en la obra de Cristo en la cruz, la fuerza externa de Dios, el evangelio, viene a nosotros y así sí vamos a poder seguir la ley, naturalmente. Pero no hay que poner el caballo detrás de la carroza. En este caso, el caballo es la fuerza que da el evangelio y la carroza nuestras propias obras. Si nosotros ponemos a la cruz de Cristo atrás como un caballo y la carroza adelante como nuestras obras, no vamos a andar, vamos a estar en contra. Y esto era lo que hacía que estos hermanos de Galacia no tengan los frutos de estar en comunión con Dios. Y entonces, por eso Pablo va y dice a los apóstoles que yo no hice todo en vano, mi obra allá en las otras partes de esa zona de allá, en Cilicia, en Arabia, yo no hice en vano eso. Todo lo que yo hice ahí va a seguir teniendo fruto y también en parte porque ahora yo les voy a ustedes decir que yo predico lo mismo que ustedes y se va a hacer ahora en este concilio un consenso general que va a demostrar que mi evangelio es el mismo que ustedes y van a hacer luego ustedes una carta que van a esparcir por todas las iglesias. Y realmente eso pasó, y aprobando el evangelio de Pablo. Entonces todo lo que él hizo y lo que estaba haciendo acá no era en vano, era para beneficio de otro y para tener argumentos también para rebatir como ahora estaban rebatiendo a los de Galacia. Entonces, ahora va a decir que cuando fue allá, fue con Tito. Acuérdense, dijiste que yo les dije que llevó a Tito, ¿no? Y Pablo es vivo. Pablo llevó a Tito por algo. Tito no era judío. Tito era gentil. Tito no se había circuncidado. Tito, ¿saben qué? Tito era un convertido y que no vivía los ritos judaicos. Entonces Pablo dijo, Pablo dijo, vamos a llevar a Tito para que esos allá se rujan los dientes y chillirren al ver a Tito ahí. Y vemos, eso es la actitud de lo que pasaba en la iglesia de Jerusalén. Cuando Pablo se fue más adelante a un templo allá en Jerusalén, le acusaron a Pablo, unos de allá le acusaron, este es el que hace entrar a los templos a los gentiles. Le acusaron a Pablo. Podían estar refiriendo a muchas otras cosas, pero aquí Pablo le llevó a Tito, uno que no hacía nada para que luego defenderse y decir, miren, este creyente creyó en la gracia de Dios y solo el evangelio le hizo ser lo que es. Él no hizo ninguna ley y él también está perfeccionándose en la vida cristiana al no seguir ninguna ley de ustedes, ni tuvo que circuncidarse para seguir creciendo en la vida cristiana. Él está creciendo normalmente, aunque no hace lo que ustedes hacen. Aunque no tiene, no tiene la mente de decir, tengo que obrar para crecer o santificarme. No, él dice, por la fe en el evangelio, Dios me va a querer hacer obrar y voy a obrar, pero por causa del evangelio, y por eso le hace crecer en la vida cristiana. Y por eso lleva a Tito para mostrar y dejarles en cara la obra del evangelio que no solo obró en Pablo, sino en un gentil, en uno que no era judío. Y bueno, para ir terminando, esto es
lo que les quiero dejar en claro, haciendo un resumen de todo. En el fin de los tiempos, cuando haya terminado toda esta época de prueba, por así decirlo, cuando ningún ser humano incrédulo esté pisando esta tierra, cuando estemos solo los redimidos aquí, se va a hacer un juicio un poquito antes. Allí, no sé dónde, pero se va a hacer, vamos a ponerle en los lugares celestiales, se va a hacer un juicio a todos los creyentes, a todos. Y van a ver todo tipo de creyente. Y Dios le va a hacer una prueba, dice 1 Corintios, por ahí, que dice que va a pasar por fuego la prueba de cada uno. Y van a ver gente que produjo muchos henos, que es, no sé si no me equivoco, sí, heno, madera y hojarasca, que son cosas que pasa el fuego y ¡pum!, se disipa. Y van a ver también personas creyentes que van a hacer cosas que van a ser oro, plata, piedra preciosa. Y el fuego va a quemar y va a probar cuáles fueron los frutos de cada uno, de cada creyente. Y yo digo, por la Biblia, que los que construyeron su vida y quisieron perfeccionarse por sus métodos humanos, por sus obras, por obedecer la ley, sin apreciar la gracia de Dios, sin estar en comunión con Dios, esos que quisieron obrar por sus propios méritos, van a ver quemándose totalmente y volviéndose ceniza todas sus obras que hicieron, no importa cuán hazañas hayan hecho en su vida cristiana. Sin embargo, otros que hicieron poco, que hicieron como la viuda que entregó 2 monedas nomás al templo, pero lo hicieron confiando en la gracia total de Dios, van a ver sus obras ahí permanecer cuando pase el fuego. Entonces, mi desafío para ti es, no seas como una persona que está haciendo obras, pero eso es como estar poniendo una cadenita más a la cadena que tiene, que le hace estar preso en un legalismo justificante, un legalismo que siempre pide más y más y más y más, y te deprime más y más y más, porque nunca vas a poder alcanzar tener un mejor estatus delante de Dios por cuantas más obras hagas. Pues el estatus lo tenés ya con Dios. Y cuanto más obras para crecer en la vida cristiana sin considerar lo que Cristo hizo por ti, más preso te vas a volver a el engaño, a lo que le estaba pasando a esto de Galacia, y vas a tener una cadena pesada. Dijo un autor bíblico, un predicador, Adrian Rogers, dijo que muchos cristianos dicen que son libres, pero mentira es porque se ve que están con una tremenda cadena. Y muchos dicen que son libres, pero no, vos le ves con sus libritos, le ves haciendo obras meritorias cada rato para perfeccionarse y le ves que no confían en la gracia, no hablan nunca de la cruz de Cristo que le puede ayudar a obrar. Y por eso mi desafío para ustedes es que ustedes conozcan lo que es el verdadero evangelio. Y si ustedes ya conocen, que sigan estando firmes proclamando a otros este evangelio, para que esta iglesia siga y no se vuelva como otras iglesias que no predican lo correcto, no predican la revelación correcta, que es el evangelio de gracia correcto, que Pablo predica aquí en la carta de Galacia. Y quiero terminar con el ejemplo que le dije. Nosotros, ¿cómo vamos a mantener este evangelio? Naturalmente, no por desafíos que tenemos que hacer. La iglesia se puede desviar si yo hoy no predico esto. No, naturalmente. ¿Cómo vas a mantenerte firme vos y mantener firme a la iglesia? Viviendo, teniendo fe en lo que hizo Jesús por vos,
que de gracia te salvó y de gracia te vas a hacer seguir manteniéndote firme y abundando y creciendo y dando 100% los frutos. 3 a 3 van a dar algunos, otro 10 a 10 frutos, otro a 100% de fruto, pero la cuestión es seguir creciendo según los dones que Dios te dio. Y lo vas a hacer, ¿cómo? Confiando totalmente en la gracia de Dios, para que Él se lleve toda la gloria, todo el momento, por ti, por lo que vos crees en Él. Y bueno, entonces, ¿cuáles son las evidencias características de uno que está haciendo esto? Es la gloria a Dios, según este pasaje. Se aferra correctamente a la revelación de Dios de lo que es el Evangelio, como Pablo, y lo hacía naturalmente porque creía en el Evangelio. Y 3, como otra característica, es que vive de gracia. Vive no dependiendo de hacer cosas judaicas, sino que vive por la gracia como Tito, que no tenía que hacer todo lo que hacían los judíos, sino que de gracia hacía todo. Y esto te hace tener una vida firme a vos. No dependés de nadie, no dependés de tus obras, no dependés de otra cosa. ¿En qué sentido les digo? En el sentido de que otros te saquen la comunión con la gracia de Dios. Nadie te puede sacar esa comunión, pues es solamente por la fe que Dios te da esa comunión. Hay muchos que no tienen comunión, como dice Primera de Juan. ¿Por qué? Porque viven en pecado, pecan y no confiesan, porque no confían que Dios es fiel y justo para perdonarlos de toda maldad. Entonces dicen, no, la próxima tengo que obrar así, obrar así, obrar así, y no tienen fe en la gracia, en el Evangelio de Dios. Por eso pierden la comunión y el pecado fatal es ignorar la comunión con Dios. Ahí uno va a obrar, va a hacer todo, pero mal. La enfermedad terminal es eso, es ignorar el motor de la vida cristiana, que es el Evangelio. Uno puede, como dije en una ilustración, le puede faltar el dedo acá y puede vivirlo más bien. Unos pueden ser calvos, como yo, como papá, y pueden seguir viviendo bien. Pero si tiene alguien un problema en el corazón o algo, no puede seguir viviendo bien. Y eso es así, el Evangelio es el motor. Y si vos no vivís por fe en el Evangelio, no vas a poder seguir viviendo bien la vida cristiana. Y bueno, espero que esto les haya sido de bendición y que les haya, explicado más de lo que es esta gracia de Dios para que ustedes también tengan herramientas para defender su fe con otras iglesias, con otras personas que están en otras iglesias también, que no entienden el Evangelio correcto. Entonces vamos a tener una palabra de oración. Padre Celestial, te pedimos que tú, Señor, les hayas equipado a estos hermanos, Señor, con el entendimiento de tu Escritura, pues esa es útil para instruir, para edificar, para que el hombre sea plenamente perfecto en toda buena obra. Y esta Escritura es útil para hacer eso, Señor. Y gracias porque al exponer este texto, Señor, tú nos enseñas más de cómo tenemos que actuar aquí en la vida cristiana, Señor. Gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.